Una madre soltera embarazada encontró una foto antigua en el cajón del jefe y cayó en llanto. Era el amor de su juventud, que desapareció sin explicación. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale tu like y comenta desde dónde estás viendo. El aroma de café se mezclaba con el olor de productos de limpieza cuando Mariana López empujó su carrito por los silenciosos pasillos del 30º piso del edificio Gran Vía. Eran las 6 de la mañana de un martes de abril, y la lluvia barcelonesa tamborileaba contra las ventanas panorámicas que ofrecían una vista privilegiada de la concurrida avenida Diagonal. A los 35 años, Mariana había construido una sólida reputación como gerente de limpieza corporativa, conocida por su absoluta discreción y eficiencia impecable. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto y el uniforme azul marino impecablemente planchado destacaba su postura erguida, a pesar de que su barriga de 5 meses se hacía cada vez más evidente. «Buenos días, doña Mariana», saludó Valeria, una de las empleadas más antiguas, emergiendo de la cocina con una cálida sonrisa. «¿Cómo se siente hoy? ¿El bebé está pateando mucho?» Mariana sonrió, acariciando su barriga con ternura. «Buenos días, Valeria. Está tranquilo hoy, gracias a Dios. Creo que le gusta el sonido de la lluvia». Su voz llevaba ese suave acento barcelonés, matizado con la determinación de quien ha enfrentado muchas batallas sola. La oficina de López y Asociados ocupaba 2 pisos enteros del prestigioso edificio, con sus pasillos de mármol importado y obras de arte contemporáneo en las paredes. Mariana conocía cada centímetro de ese lugar, desde la sala de reuniones principal, con su mesa de caoba capaz de acomodar a 20 ejecutivos, hasta el pequeño archivo en la parte trasera, donde los documentos antiguos reposaban en estanterías de acero. Ella había comenzado allí hacía apenas 3 semanas, transferida de otro cliente de la empresa de limpieza, y aún se estaba adaptando a la rutina específica de ese ambiente. «Mariana, ¿puedes pasar por la oficina del doctor López hoy?», preguntó Valeria, consultando su lista. La secretaria pidió una limpieza más detallada. Parece que él va a recibir clientes importantes de Europa el viernes. Mariana asintió, sintiendo una extraña punzada en el estómago. Desde que llegó allí, había evitado cuidadosamente la oficina del socio principal, alegando siempre alguna urgencia en otras áreas. Algo en ese nombre, Eduardo López, la incomodaba de forma inexplicable, como una música familiar que no logramos identificar. «Claro, Valeria, lo dejaré para el final de la mañana, cuando él no esté». El día transcurrió con la rutina habitual. Mariana supervisaba a su equipo de 6 empleadas, cada una responsable de áreas específicas de la oficina. Ella misma se encargaba de los ambientes más delicados, las oficinas de los socios, la biblioteca jurídica y la sala de conferencias principal. Era un trabajo que exigía no solo competencia técnica, sino también una comprensión sutil de las dinámicas corporativas españolas, donde la jerarquía era respetada pero matizada con una genuina familiaridad. Alrededor de las 10 de la mañana, Mariana finalmente se dirigió a la oficina al final del pasillo. La puerta de madera oscura tenía una placa dorada. «Eduardo López, socio fundador». Llamó suavemente, esperó unos segundos y al no escuchar respuesta, usó su llave maestra para entrar. El ambiente la impresionó de inmediato. La decoración era elegante pero acogedora, con estanterías repletas de libros jurídicos, diplomas enmarcados en las paredes y un sillón de cuero marrón que sugería largas horas de trabajo. La mesa era una pieza imponente de jacarandá, con 2 monitores, pilas organizadas de procesos y un portátil ultra delgado abierto.
Mariana comenzó su trabajo metódico, pasando el paño por los muebles, aspirando la alfombra persa y organizando los objetos que invariablemente se desalineaban durante el uso diario. Fue cuando se dirigió a la estantería detrás de la mesa que ocurrió lo imprevisto. Al intentar alcanzar una estantería más alta, su brazo chocó contra una pila de informes, derribando algunos papeles. Mientras se agachaba para recogerlos, movimiento que se había vuelto más difícil con el embarazo, algo llamó su atención detrás de los documentos caídos. Era un marco dorado, pequeño, que había quedado escondido entre los procesos. Con manos temblorosas, Mariana tomó el marco y lo giró. El mundo pareció detenerse. Mirando hacia ella a través del vidrio, estaba el rostro de un joven de 20 años, capturado en una foto que parecía haber sido tomada en una fiesta universitaria. La sonrisa era exactamente la misma que había atormentado sus sueños durante 15 años. Espontánea, contagiosa, llena de vida. Los ojos oscuros brillaban con esa mezcla de inteligencia y picardía que la había hecho enamorarse, perdidamente durante los 2 años más intensos de su juventud. «Edu», murmuró, su voz quebrándose. La foto parecía haber sido tomada en la misma época en que se conocieron, en la fiesta de primavera de la Universidad de Barcelona. Recordaba aquella noche con una claridad dolorosa. Él se había acercado a ella durante la presentación de la batería de la escuela de samba invitada, ofreciéndole una horchata y haciendo una broma sobre cómo parecía más interesada en la música que en la fiesta. Mariana se sentó pesadamente en el sillón de visitante, aún sosteniendo el marco. Su corazón latía de una manera que no era saludable para una mujer embarazada, pero no podía controlar la torrente de emociones que la invadía. Ira, dolor, nostalgia, confusión. Todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba su compostura cuidadosamente construida a lo largo de los años. Eduardo Enrique López. El nombre completo volvió a su mente como una avalancha. El estudiante de Derecho que había prometido construir un futuro con ella, que hablaba sobre viajar por España juntos, que soñaba con cambiar el sistema judicial desde adentro. El mismo hombre que, en una mañana de lunes de mayo, simplemente desapareció de su vida sin una palabra, dejando solo un departamento vacío y una nota de despedida tan lacónica que llegó a dudar si realmente significaba algo para él. «Necesito irme, no puedo explicar ahora, pero un día tú entenderá. Perdóname». 15 palabras que destruyeron 2 años de planes y sueños compartidos. 15 palabras que la forzaron a reconstruir su vida desde cero, cambiando de carrera en la universidad, aceptando el trabajo en la empresa de limpieza para mantenerse y construyendo muros emocionales que pensaba eran impenetrables. El sonido de pasos en el pasillo la trajo de vuelta a la realidad. Mariana guardó rápidamente el marco entre los papeles, exactamente como lo encontró, y retomó su limpieza con manos que aún temblaban ligeramente. Pero ahora cada movimiento era automático. Su mente estaba completamente ocupada procesando la imposible coincidencia que acababa de descubrir. Su jefe directo, el hombre que firmaba su nómina, el abogado exitoso que comandaba uno de los despachos más respetados de Barcelona, era Eduardo. Su Eduardo. El mismo hombre que la abandonó hace 15 años y que ahora, por un cruel capricho del destino, había vuelto a convertirse en una presencia constante en su vida. Y ella estaba embarazada de -1200, 5 meses, de otro hombre. El fin de semana pasó como un borrón de ansiedad e insomnio. Mariana se revolvía en la cama de su departamento de 2 habitaciones en el barrio de Sant Antoni, una mano siempre reposando sobre la barriga mientras su mente trabajaba incansablemente. El bebé parecía sentir su agitación, pateando más de lo normal, como si protestara contra el torbellino emocional de su madre.
Calma, mi amor, murmuraba ella, haciendo movimientos circulares sobre la piel estirada. Mamá solo está procesando algunas cosas. El lunes, Mariana llegó a la oficina con 20 minutos de retraso. Algo inédito en sus 15 años de carrera. Valeria la recibió con una mirada preocupada en la recepción de los empleados, en el sótano del edificio. «Mariana, ¿estás bien? Pareces que no has dormido bien», observó la colega, notando las ojeras discretas que ni la base pudo disimular completamente. «Es el bebé, Valeria. Está muy inquieto por la noche». Mariana forzó una sonrisa, ajustando la correa de su bolso en el hombro. «Ya sabes cómo es, ¿no? Al final del embarazo se ponen más activos». 5 meses aún no es el final, chica, rió Valeria, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Estás segura de que todo está bien? Puedo cubrir algunos pisos por ti hoy». «No es necesario. Gracias. Estaré bien». Pero Mariana no estaba bien. Mientras conducía su carrito por los pasillos familiares, cada paso la llevaba más cerca del 30º piso, donde la oficina de Eduardo la aguardaba como una bomba de tiempo. Había pasado todo el fin de semana elaborando estrategias para evitarlo, memorizando sus horarios a través de la agenda que Valeria compartió con ella. «El doctor López siempre llega a las 8:30», había explicado Valeria el viernes anterior. «Almuerza fuera la mayoría de los días, entre 12 y 2, y el lunes tiene reunión con el consejo a las 3 de la tarde, que dura unas 2 horas». A las 9 de la mañana, Mariana subió al 30º piso con el corazón en la garganta. El pasillo estaba silencioso, pero podía escuchar voces apagadas provenientes de la oficina principal. Decidió comenzar por los baños ejecutivos, esperando que la reunión matutina se extendiera lo suficiente para terminar toda el área sin cruzarse con él. Durante 2 semanas, la estrategia funcionó perfectamente. Mariana desarrolló una coreografía precisa de evasión, siempre consultando a doña Carmen, la recepcionista del piso, sobre la agenda diaria antes de comenzar su trabajo. «Buenos días, doña Carmen», saludaba Mariana cada mañana, deteniéndose en la mesa de caoba que estaba estratégicamente posicionada en la entrada del piso ejecutivo. «Buenos días, querida. ¿Cómo está el bebé hoy?» Carmen era una señora de 58 años, con el cabello canoso, siempre impecablemente peinado, que trabajaba en la oficina desde hacía más de 15 años. Sus ojos azules amables y su voz maternal habían conquistado la simpatía de todos los empleados. «Está bien, gracias. ¿Sabe decirme si el doctor López estará en la oficina esta mañana?» Carmen consultaba la agenda electrónica, siempre servicial. «Él tiene una videoconferencia con clientes de Londres a las 10. Debe durar hasta el mediodía. Luego sale a almorzar con el equipo de la fusión de Repsol. Creo que tienes la mañana libre por allí». Pero la estrategia de Mariana tenía una falla que no había previsto. Carmen estaba observando. La recepcionista, con su experiencia de décadas lidiando con las complejidades humanas del ambiente corporativo, notó inmediatamente el patrón extraño. «Valeria», llamó Carmen el miércoles de la segunda semana, cuando el equipo de limpieza hacía la pausa para el café a las 3 de la tarde en la cocina del piso bajo. «¿Puedo hablar contigo un minutito?» Las 2 mujeres se alejaron del grupo. Carmen con una taza de café en una de las manos y una expresión curiosa en el rostro. «¿Mariana está evitando al doctor López?», preguntó directamente, sin rodeos. Valeria casi se atragantó con el café. «¿Cómo así, doña Carmen? Ella siempre pregunta sobre la agenda de él antes de limpiar el piso, y he notado que nunca trabaja en su oficina cuando él está presente. Parece que conoce los horarios de él mejor que la propia secretaria». «Ah, no sé». Valeria intentó cambiar de tema, pero su expresión delataba que la observación de Carmen había dado en el blanco. «Quizás solo quiera no interrumpir su trabajo, ¿no? ¿Sabes cómo es Mariana de profesional?»
Carmen no se convenció, pero no insistió. Sin embargo, su curiosidad estaba despierta. En los días siguientes, comenzó a observar a Mariana con más atención, notando cómo la joven se ponía tensa siempre que Eduardo aparecía inesperadamente en el pasillo, cómo desviaba la mirada cuando él pasaba, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando necesitaba limpiar algo cerca de la puerta de su oficina. El jueves de la tercera semana de Mariana en la oficina, su cuidadoso plan se desmoronó. Estaba limpiando la sala de juntas cuando escuchó pasos familiares en el pasillo. Por la cadencia, pasos firmes, ligeramente apresurados, con el eco característico de zapatos de vestir caros en el mármol, reconoció inmediatamente que era Eduardo. Pero según Carmen, él debería estar en reunión externa hasta las 4 de la tarde. Mariana se escondió detrás de la puerta entreabierta de la sala de... Mariana observaba a través de la rendija, y entonces lo vio. 15 años habían sido amables con Eduardo López. A los 37 años, mantenía la misma figura atlética de su juventud, pero ahora con la postura confiada de quien ha conquistado el éxito profesional. Su cabello castaño oscuro estaba más corto, con algunos hilos grises en las sienes que le conferían una distinción adicional. El traje azul marino era claramente a medida, cortado perfectamente en su cuerpo de 1,85 m. Pero eran los ojos los que más la impresionaban, los mismos ojos oscuros y expresivos de hace 20 años, ahora matizados con una intensidad madura que hablaba de decisiones difíciles y responsabilidades pesadas. Valeria, la reunión terminó más temprano, dijo deteniéndose en la recepción. Su voz tenía el mismo tono grave de siempre, pero ahora llevaba la autoridad natural de quien está acostumbrado a ser escuchado y obedecido. La Petrobras necesitará más tiempo para analizar nuestra propuesta. ¿Podrías cancelar la videoconferencia de las 5? Aprovecharé para poner al día la documentación. Claro, doctor Eduardo, ya lo cancelo. Y el equipo de limpieza aún está en el piso. ¿Quieres que les pida que regresen más tarde? Mariana sintió su estómago contraerse. Fue entonces cuando Eduardo respondió algo que la heló. No es necesario. Por cierto, Valeria, ¿puedes hablarme de la nueva gerente de limpieza? La Mariana mencionó que tuvimos un cambio de equipo. La Mariana. Es una excelente profesional, doctor Eduardo. Muy discreta, muy eficiente y educadísima. Siempre pregunta sobre su agenda para no interrumpir. Eduardo frunció ligeramente el ceño. Mariana, ¿cómo? Mariana López. ¿Por qué preguntas? Hubo un silencio que duró unos eternos segundos. Mariana, aún escondida, vio a Eduardo quedarse inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Mariana López, repitió lentamente, como si estuviera probando el sonido de las palabras. Así es. ¿La conoces? Otro silencio. Mariana pudo ver el perfil de Eduardo desde la puerta de la sala de juntas y observó una serie de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, reconocimiento, algo que podría ser alegría, seguido inmediatamente por una expresión de pánico. No la conozco, mintió, pero su voz sonó extraña. Es que es un nombre bonito. Valeria lo miró con curiosidad renovada, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Eduardo se dirigió rápidamente a su oficina. Mariana esperó hasta escuchar la puerta cerrarse antes de salir de su escondite, con las piernas temblorosas. Él había reaccionado a su nombre. Después de 15 años, Eduardo aún la recordaba, pero la pregunta que la atormentaba era, ¿qué haría él ahora con esa información? En las semanas siguientes, la oficina se transformó en un campo minado emocional para Mariana. Eduardo parecía estar en todas partes, emergiendo de ascensores cuando ella menos lo esperaba, pasando por los pasillos en los horarios
que debería estar en reunión externa, apareciendo en la cocina cuando ella iba a buscar material de limpieza. Era como si hubiera memorizado su rutina y deliberadamente cruzara su camino. «Mariana, ¿estás segura de que estás bien?», preguntó Valeria por tercera vez esa semana, observando cómo la amiga dejó caer un frasco de producto de limpieza al ver a Eduardo pasar por el pasillo. «Estás muy nerviosa». «Estoy bien, Valeria. Es solo el cansancio del embarazo», mintió Mariana, recogiendo los fragmentos de vidrio con manos temblorosas. Lo que ella no sabía era que Eduardo estaba pasando por un torbellino emocional similar. Después de descubrir que la nueva gerente de limpieza era Mariana López, la Mariana de sus sueños de juventud, se sintió incapaz de concentrarse en el trabajo. 15 años de éxito profesional, de logros y reconocimiento parecían insignificantes ante la presencia de ella a pocos metros de distancia. «¿Doctor López?». Leticia, su secretaria personal, había llamado a la puerta de la oficina 3 veces antes de obtener respuesta. Olvidó la reunión con los clientes de la minera. «Están esperando en la sala de conferencias desde hace 20 minutos». Eduardo desvió la mirada de la ventana, donde observaba disimuladamente a Mariana supervisando a su equipo en el patio interno del edificio. Ella estaba sentada en el banco de madera cerca de la fuente, explicando algo a 2 empleadas más jóvenes, con una mano siempre reposando cariñosamente sobre su barriga de embarazada. «Lo siento, Leticia, puedes decirles que ya voy». Pero su mente estaba completamente ocupada con cuestiones que no involucraban minería o contratos corporativos. Mariana estaba embarazada. 15 años después de haber desaparecido de su vida, Eduardo la reencontraba cargando al hijo de otro hombre. La ironía de la situación era casi insoportable. Fue Valeria quien notó primero el cambio en el comportamiento de ambos. La recepcionista, con su experiencia en observar las complejidades humanas del ambiente corporativo, comenzó a conectar los puntos extraños. Mariana siempre preguntando sobre la agenda de Eduardo. Eduardo súbitamente interesado en los horarios del equipo de limpieza, las miradas furtivas que no pensaban que ella notara. «Hay algo sucediendo aquí», murmuró Valeria para sí misma mientras organizaba la correspondencia. Fue entonces cuando decidió hacer una pequeña investigación por su cuenta. El viernes siguiente, Valeria esperó hasta que Eduardo saliera a almorzar y se dirigió al archivo muerto en el 29º piso, donde se guardaban los documentos antiguos de la empresa. Como recepcionista durante más de 15 años, tenía acceso irrestricto a prácticamente todos los sectores de la oficina. «Veamos», murmuró, buscando entre las carpetas polvorientas. «Si hay alguna historia entre estos dos, tal vez esté en los registros antiguos». Pasaron 2 horas de búsqueda meticulosa, pero Valeria finalmente encontró lo que buscaba. En una caja de documentos de 2009 descubrió los registros de una pasantía no remunerada que Eduardo había realizado en la oficina durante la universidad. Y allí, en las referencias personales que todos los pasantes estaban obligados a proporcionar, estaba el nombre: Mariana López, novia, teléfono de emergencia. «¡Lo sabía!», exclamó Valeria en voz baja, guardando rápidamente el documento. Ahora todo tenía sentido: la tensión palpable entre ellos, los comportamientos extraños, las coincidencias que no eran coincidencias. Valeria era una mujer que creía en el destino y en la segunda oportunidad del amor. Había perdido su propia, la hija en un accidente de coche 10 años antes, y desde entonces se consideraba una especie de madre adoptiva para todos los empleados más jóvenes de la oficina. Ver a Mariana, embarazada, obviamente vulnerable, trabajando duro para mantenerse, y a Eduardo, exitoso pero claramente infeliz desde el divorcio, despertó en ella un instinto protector maternal.
Decidió que era hora de una pequeña intervención. El lunes siguiente, doña Carmen puso su plan en acción. Primero, accidentalmente, programó un mantenimiento de emergencia en los ascensores sociales del edificio para el período entre las 2 y las 3 de la tarde, exactamente cuando Mariana hacía la limpieza de las oficinas ejecutivas y Eduardo normalmente regresaba del almuerzo. «Mariana, querida», dijo Carmen, cuando la joven llegó al 30º piso a las 2:15, «los ascensores están en mantenimiento. Vas a tener que usar la escalera de servicio para bajar, pero no te preocupes, es solo por hoy». Mariana asintió sin sospechar nada, concentrada en terminar rápidamente para evitar cualquier encuentro con Eduardo. Pero Carmen había calculado todo. Sabía exactamente a qué hora Eduardo volvería del almuerzo y qué ruta tomaría. A las 2:45, Eduardo subió por la escalera principal. Después de todo, los ascensores sociales estaban en mantenimiento. Cargando una pesada carpeta de documentos y pensando en la fusión corporativa que ocupaba sus pensamientos en los últimos días. Fue en el 17º piso que ocurrió. Mariana bajaba por la misma escalera, empujando su carrito de limpieza y teniendo cuidado redoblado debido al embarazo. Cuando una de las ruedas del carrito se atascó, el equipo se inclinó peligrosamente hacia un lado y Mariana perdió el equilibrio. «¡Cuidado!». Eduardo dejó caer la carpeta inmediatamente, subiendo 3 escalones de una vez para ampararla antes de que cayera. Por un momento, quedaron congelados. Eduardo sostenía a Mariana por los brazos, sus rostros a pocos centímetros de distancia, el carrito de limpieza olvidado entre ellos. Era la primera vez en 15 años que se tocaban. «Mariana», murmuró él, su voz ronca de emoción. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Eduardo». Se conocían íntima y profundamente, pero ahora se miraban como extraños. Eduardo vio los cambios que los años habían traído. Mariana estaba más delgada, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de preocupaciones y dificultades. Pero seguía siendo hermosa, con la misma expresión inteligente y decidida que lo había hecho enamorarse en su juventud. Y ahora ella llevaba la vida de otra persona dentro de sí. Mariana observó cómo Eduardo se había convertido en un hombre de éxito. El traje carísimo, el reloj suizo, la postura confiada. Todo hablaba de una vida muy diferente a la de ella. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, expresivos, capaces de hacerla olvidar el mundo que los rodeaba. «¿Estás bien? ¿Y el bebé?», preguntó él, sus manos aún en sus brazos. Estoy bien», balbuceó Mariana tratando de alejarse. «Fue solo un susto». «Mariana, Eduardo comenzó, pero ella lo interrumpió. «No». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «No ahora. No aquí». Se alejó de él, enderezó el carrito y continuó bajando las escaleras sin mirar atrás. Eduardo se quedó parado en el mismo lugar por largos minutos, observándola desaparecer, su mente en un torbellino. Desde el piso de arriba, escondida detrás de la puerta de la escalera, Carmen sonrió satisfecha. El primer contacto había sido hecho. Ahora era cuestión de paciencia y algunas coincidencias cuidadosamente orquestadas. Pero Carmen no era la única observando. Al otro lado del pasillo, Valeria había sido testigo de toda la escena a través de la ventana de vidrio de la sala de juntas. Y a diferencia de Carmen, sus intenciones no eran nada benevolentes. Valeria había trabajado como secretaria ejecutiva de Eduardo durante 3 años, y durante ese tiempo había cultivado mucho más que admiración profesional por su jefe. A sus 29 años, rubia, siempre impecablemente vestida con ropa de marca y dueña de un MBA en administración, se consideraba la candidata perfecta para ser la próxima señora López. El divorcio de Eduardo, 2 años antes,
Había alimentado sus esperanzas de que finalmente él notaría sus insinuaciones discretas e invitaciones a cenas de trabajo. Pero ahora, observando la escena en la escalera a través de la ventana, Valeria sintió una furia helada apoderarse de su pecho. La forma en que Eduardo había sostenido a esa mujer, la intensidad en sus ojos, la vulnerabilidad en su voz, cuando dijo su nombre. Valeria reconoció inmediatamente las señales de un hombre confrontado con su pasado amoroso. Entonces, es así, murmuró para sí misma, los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Esa misma tarde, Valeria inició su propia investigación. A diferencia de Carmen, sus intenciones eran puramente destructivas. Comenzó investigando a Mariana López en las redes sociales, descubriendo el perfil de Instagram de la joven con publicaciones esporádicas de los últimos meses, fotos de la barriga creciendo, algunos paisajes del barrio de Sant Antoni, imágenes de crochet que ella hacía en su tiempo libre. Fue en una publicación de hace 3 semanas que Valeria encontró la primera pista que buscaba. Mariana había publicado una foto de ella misma sosteniendo una ecografía, con la leyenda 20 semanas de nuestro milagro. En los comentarios, un hombre llamado Bruno Cardoso había escrito: «No veo la hora de conocer a mi hijo, amor. Pronto estaremos juntos de nuevo». «Interesante», murmuró Valeria, haciendo clic en el perfil de Bruno. El hombre, aparentando unos 32 años, tenía el perfil repleto de fotos en gimnasios, coches importados y viajes a playas paradisíacas. Pero lo más revelador era su ubicación: Málaga, Andalucía. Valeria rápidamente conectó los puntos. Mariana estaba embarazada de un hombre que vivía en otra ciudad, probablemente una relación que había terminado mal. Eso explicaría por qué ella estaba trabajando en Barcelona, lejos del padre del niño. Armada con esta información, Valeria decidió dar el siguiente paso. El jueves siguiente, se acercó a Mariana durante el descanso para el café. «Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta?», comenzó Valeria con su voz más simpática. «Claro, querida, ¿qué fue?». «La Mariana, el padre del bebé está cerca. Es que a veces veo a Mariana un poco triste y me preocupo». Valeria, que había desarrollado un cariño maternal por Mariana, suspiró profundamente. «Ah, es una historia complicada, ¿sabes? El padre del niño vive en Málaga. Terminaron cuando ella le contó sobre el embarazo. Él dijo que no estaba listo para ser padre y... bueno, ya sabes cómo es». «Vaya, qué triste». Leticia fingió compasión perfectamente. «¿Ella está sola entonces?». «Por ahora sí, pero Mariana es fuerte, siempre lo ha sido. Ella podrá con esto». Leticia guardó cada palabra, construyendo mentalmente su plan. En los días siguientes, observó cuidadosamente los patrones de comportamiento de Eduardo y Mariana, notando cómo se evitaban, pero, al mismo tiempo, parecían siempre conscientes de la presencia del otro. Fue el viernes siguiente cuando Leticia decidió poner a prueba sus sospechas. Eduardo estaba en su oficina, tratando de concentrarse en un contrato de fusión, cuando ella entró con una pila de documentos. «Doctor Eduardo, necesito que firme estos contratos», dijo ella, posicionándose estratégicamente cerca de la ventana, desde donde se podía ver el patio interno. «Claro, Leticia, puedes dejarlos aquí». «En realidad, sería mejor que los revisara ahora. Son documentos importantes de Repsol». Eduardo suspiró, pero tomó los papeles. Fue entonces cuando Leticia ejecutó su jugada. «Ah, doctor Eduardo, hablando de empleados, la nueva gerente de limpieza está haciendo un trabajo excelente, ¿no cree?». La mano de Eduardo dudó sobre la firma. «¿Mariana? Sí, parece muy competente». «¿Mariana? ¡Qué historia tan triste!». «La de ella, ¿no es cierto?
embarazada, sola, abandonada por su novio. Leticia observaba cada microexpresión en el rostro de Eduardo. Valeria me contó que el padre del niño vive en Málaga. Imagínate quedar embarazada y ser abandonada de esa manera. Eduardo dejó caer la pluma. Leticia, no creo que sea apropiado que discutamos la vida personal de los empleados. Claro, claro. Disculpe, doctor Eduardo. Es que uno termina encariñándose, ¿no? Ella es tan dedicada, trabaja hasta tarde, incluso estando embarazada. ¿Trabaja hasta tarde? Eduardo frunció el ceño. Sí, la vi aquí hasta las 7 de la noche. Debe estar necesitando mucho el dinero extra. Ya sabes cómo es, madre soltera. Eduardo guardó silencio por unos segundos. Leticia, ¿puedes verificar si no estamos sobrecargando al equipo de limpieza? No es necesario que trabajen más allá del horario normal. Claro, hablaré con la supervisora. Leticia salió de la oficina con una sonrisa de satisfacción. Había conseguido exactamente la reacción que esperaba. Eduardo estaba claramente preocupado por Mariana, protegiéndola incluso sin darse cuenta. Mientras tanto, Mariana enfrentaba sus propios demonios. El encuentro en la escalera había destruido la barrera emocional que había construido cuidadosamente a lo largo de 3 semanas. Ahora, cada vez que entraba en el 30º piso, sentía el corazón acelerarse, las manos volverse húmedas, la respiración hacerse más difícil. Mariana, ¿estás segura de que no quieres contarme lo que está pasando? Insistió Valeria el lunes siguiente, encontrando a la amiga llorando silenciosamente en la cocina del sótano. No es nada, Valeria. Son solo las hormonas del embarazo. Pero Valeria conocía a Mariana desde hacía más de un año, desde que ella había sido transferida de otro cliente. Sabía que la joven era fuerte, determinada, rara vez se dejaba afectar por cualquier cosa. Verla en ese estado la preocupaba profundamente. «Mariana, mírame». Valeria tomó las manos de su amiga. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si hay algo pasando en el trabajo, algún problema con algún empleado». «No es eso, Valeria, te lo juro». «¿Es el padre del bebé? ¿Te está molestando de nuevo?» Mariana levantó los ojos rápidamente. «¿Por qué preguntas eso?» «Leticia estaba haciendo preguntas sobre ti el otro día. Sobre el padre del niño, si estaba sola». Me pareció extraño. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Qué tipo de preguntas? Nada del otro mundo. Creo que solo era curiosidad femenina. Pero ahora, viéndote así... Mariana secó las lágrimas con el dorso de la mano. Necesitaba recomponerse, necesitaba proteger no solo a sí misma, sino también al bebé que llevaba. No podía permitir que las emociones relacionadas con Eduardo afectaran su capacidad de trabajar y mantenerse. «Valeria, necesito pedirte un favor», dijo ella, su voz volviéndose más firme. «¿Puedes evitar hablar sobre mi vida personal con otras personas? ¿Con cualquier persona?» «Claro, querida. Disculpa si hablé de más. No fue tu culpa. Es solo que es mejor mantener las cosas separadas, ¿sabes? Trabajo y vida personal». Pero Mariana sabía que ya era demasiado tarde. De alguna manera, su presencia había sido notada, su historia estaba siendo investigada y el pasado que tanto quería mantener enterrado estaba siendo desenterrado por personas que no tenían idea de las fuerzas que estaban poniendo en movimiento. Esa noche, en su departamento silencioso, Mariana se sentó en la silla que había comprado de segunda mano, una mano sobre la barriga, observando la lluvia de Barcelona deslizarse por la ventana. El bebé pateó, como si sintiera su angustia. «¿Qué vamos a hacer, pequeño?», murmuró ella. «Tu mamá no esperaba que la vida se complicara tanto de nuevo». El mes de mayo trajo consigo un clima aún más tenso en la oficina López y Asociados. Mariana había desarrollado una rutina casi militar para evitar a Eduardo. Llegaba más temprano, salía más tarde,
Memorizaba cada movimiento de él a través de la información que Carmen compartía inconscientemente. Pero el estrés estaba cobrando su precio. Había perdido peso en la cara y en los brazos, incluso con la barriga creciendo, y las ojeras se habían convertido en una marca permanente. «Mariana, necesitas ir al médico», insistió Valeria en la mañana de un jueves gris. «No es normal que una embarazada pierda peso así». «Iré a la consulta de rutina el viernes, Valeria. No te preocupes». Pero Mariana estaba preocupada. En la última semana había sentido algunas contracciones irregulares que su obstetra, doctora Paula González, había clasificado como normales, pero dignas de atención. La doctora había sido clara: menos estrés, más descanso, alimentación regular. «Estás trabajando demasiado, Mariana», había dicho la doctora Paula durante la consulta. «Sé que es difícil en tu situación, pero el bebé está siendo afectado por tu estrés». Nivel de estrés. Irónicamente, fue intentando seguir los consejos médicos que Mariana se metió en la situación más peligrosa desde que descubrió la identidad de Eduardo. Carmen había organizado una pequeña reunión informal en la cocina del 30º piso para celebrar el cumpleaños de 60 años de su José Luis, el coordinador de seguridad del edificio. Era un viernes por la tarde. El movimiento en la oficina había disminuido y Mariana pensó que sería seguro participar por unos minutos. Después de todo, Eduardo había salido para una audiencia y no regresaría antes de las 6 de la tarde. La cocina había sido decorada con globos de colores y había un pastel simple de chocolate que Carmen había comprado en la pastelería del primer piso. Alrededor de 15 empleados se apiñaron en el pequeño espacio: recepcionistas, personal de limpieza, seguridad y algunas secretarias de los pisos inferiores. «Doña Mariana, qué bueno que vino», exclamó su José Luis, un hombre negro de cabello blanco y sonrisa generosa. «¿Cómo está el bebé?» «Está creciendo, señor José Luis», sonrió Mariana, aceptando un pequeño trozo de pastel. «Pateando bastante». «Ah, entonces va a ser futbolista», rió el hombre. Fue un momento raro de ligereza para Mariana. Rodeada de personas que se preocupaban genuinamente por ella, sin máscaras sociales ni tensiones profesionales, pudo relajarse por primera vez en semanas. Estaba riendo de un chiste que Carmen contaba sobre sus primeros días en la oficina cuando escuchó la voz familiar en el pasillo. «Carmen, ¿estás ahí?» La sangre de Mariana se heló. Eduardo había vuelto antes. Todos en la cocina se volvieron hacia la puerta, pero Mariana se posicionó detrás de su José Luis, tratando de usar al hombre alto como escudo. Su corazón latía tan violentamente que sintió un pinchazo en el pecho. «Doctor Eduardo». Carmen se dirigió a la puerta. «¿La audiencia terminó temprano?» «El juez la pospuso para el lunes», explicó Eduardo, apareciendo en la entrada de la cocina. Estaba con el traje un poco arrugado, la corbata ligeramente floja y llevaba un maletín de cuero marrón. Escuché voces y pensé: «Oh, es el cumpleaños de su José Luis». «Así es, doctor Eduardo. ¿Quiere un pedazo de pastel?», ofreció Carmen. Mariana sintió que el ambiente giraba ligeramente. La cocina era demasiado pequeña. Eduardo estaba bloqueando la única salida, y ella comenzaba a tener dificultad para respirar. El estrés de las últimas semanas, combinado con el shock repentino, estaba provocando una reacción física que no podía controlar. «Claro, me encantaría». Eduardo comenzó a entrar en la cocina, pero se detuvo abruptamente cuando su mirada encontró a Mariana detrás de su José Luis. Por un momento que pareció eterno, se miraron. Eduardo vio de inmediato que algo estaba mal. Mariana estaba pálida, una mano apoyada en la pared, la otra en el pecho, respiración claramente alterada. «¿Mariana?», dijo él instintivamente, dando un paso en su dirección. Fue entonces cuando ella se desmoronó.
Las contracciones vinieron de una vez, fuertes y dolorosas, haciéndola doblarse sobre sí misma. La mareo la golpeó como una ola y sintió que las piernas cedían. ¡Mariana! Valeria gritó, dejando caer el plato para sostener a su amiga. Pero fue Eduardo quien llegó primero. En 2 pasos largos atravesó la cocina y sostuvo a Mariana antes de que cayera, bajándola cuidadosamente al suelo. «Llamen a los servicios de emergencia», ordenó él, su voz asumiendo automáticamente un tono de mando. «¡Ahora!». «No, no es necesario», murmuró Mariana tratando de levantarse. «Estoy bien». «No estás bien», dijo Eduardo firmemente, arrodillándose a su lado. «Tienes contracciones y obviamente estás en estrés severo». Sus manos encontraron las de ella naturalmente, y Mariana no tuvo fuerzas para alejarse. El dolor en el abdomen estaba aumentando, y ella comenzaba a entrar en pánico. «Mi bebé», susurró, las lágrimas comenzando a caer. «Por favor, mi bebé». «Tu bebé va a estar bien», dijo Eduardo, su voz sorprendentemente gentil. «Respira conmigo, Mariana, como hacías en yoga, ¿recuerdas?». Ella lo miró con sorpresa. Él recordaba las clases de yoga que tomaban juntos en la universidad 15 años atrás. «Inhala por la nariz», instruyó él, demostrando. «Sostén por 3 segundos, exhala por la boca». Mariana obedeció instintivamente, enfocándose en su voz como un ancla en medio del caos. Gradualmente, las contracciones comenzaron a disminuir en intensidad. «La ambulancia está llegando», informó Carmen, que había llamado de inmediato. «No quiero ir al hospital», murmuró Mariana. «No puedo perder el trabajo». «Mariana, mírame». Eduardo sostuvo su rostro con ambas manos, forzándola a hacer contacto visual. «Tu trabajo está garantizado, te lo prometo, pero ahora necesitas cuidar de ti y de tu bebé». «¿Por qué te importa?». La pregunta salió antes de que pudiera censurarse, cargada de todo el dolor y confusión de los últimos 15 años. Eduardo dudó por un momento, consciente de que todos en la cocina estaban observando y escuchando cada palabra, porque se detuvo, luchando visiblemente con las palabras, porque nunca dejé de importarme. El silencio que siguió fue roto solo por la llegada de los servicios de emergencia. Eduardo se apartó a regañadientes mientras ellos examinaban a Mariana, pero permaneció cerca, respondiendo a las preguntas médicas sobre lo que había sucedido. «Voy con ella», declaró Valeria tomando su bolso. «Yo también voy», dijo Eduardo, sorprendiendo a todos. «Doctor Eduardo, no es necesario», comenzó Carmen. «Sí, es necesario», interrumpió él, mirando directamente a Mariana mientras la colocaban en la camilla. «Necesito asegurarme de que esté bien». Mariana quería protestar, quería decir que él no tenía derecho a preocuparse por ella después de 15 años de ausencia, pero otra contracción la golpeó, y todo lo que pudo hacer fue cerrar los ojos y dejar que la llevaran. En el hospital, Eduardo permaneció en la sala de espera mientras Mariana era examinada. Valeria intentó convencerlo de que regresara a la oficina, pero él se negó rotundamente. «Doctor Eduardo», Valeria finalmente dijo, después de 2 horas de espera silenciosa, «¿puedo hacer una pregunta?». «Claro. ¿Usted conocía a Mariana antes? Digo, antes de que comenzara a trabajar en la oficina». Eduardo guardó silencio tanto tiempo que Valeria pensó que no iba a responder. «Sí», dijo finalmente en voz baja, «la conocía». «¿Y por eso está actuando tan extraña últimamente?». «Probablemente». Antes de que Valeria pudiera hacer más preguntas, la doctora Paula González apareció en la sala de espera. «¿La familia de Mariana López?». «Somos nosotros», respondió Eduardo inmediatamente levantándose. La médica lo miró con curiosidad, pero no comentó sobre la respuesta. «Mariana y el bebé están bien. Fue un episodio de estrés severo que provocó contracciones prematuras, pero logramos controlarlas.
Ella necesitará estar en observación esta noche. ¿Puedo verla?, preguntó Eduardo. Solo se permiten 2 visitas a la vez. Ustedes son... Yo soy la mejor amiga de ella, respondió Valeria rápidamente. Y yo soy... Eduardo dudó. Yo soy el padre. El silencio que siguió a la declaración de Eduardo resonó en la sala de espera del Hospital Clínico de Barcelona como un gong. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ustedes qué?, murmuró ella, su voz casi inaudible. La doctora Paula González miró de Eduardo a Valeria, claramente confundida por la dinámica de la situación. Bueno, si quieren ver a la paciente, ella está en la habitación 412. Pero por favor, mantengan la visita tranquila. Ella necesita reposo absoluto. Tan pronto como la médica se alejó, Valeria se volvió hacia Eduardo con una mezcla de shock e indignación. Doctor Eduardo, no entiendo. El padre del bebé de Mariana vive en Málaga. Su nombre es Bruno García. Vi las conversaciones que tuvieron en su celular. Valeria, Eduardo interrumpió, pasando las manos por su cabello en un gesto de desesperación. Es complicado. ¿Complicado cómo? ¿Usted le mintió a la médica? Eduardo se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico azul de la sala de espera. El peso de 15 años de secretos y mentiras, finalmente cobrando su precio. No mentí, dijo lentamente. Al menos, no completamente. Valeria se sentó a su lado, su expresión cambiando de indignación a preocupación. Durante el año que conocía a Mariana, se había vuelto genuinamente afectuosa con la joven y la veía como la hija que nunca tuvo. Doctor Eduardo, va a tener que explicarme esto bien. Mariana es como una hija para mí. Eduardo miró sus manos, luchando contra todas las promesas que se había hecho a sí mismo de mantener el pasado enterrado. Mariana y yo salimos durante 15 años, en la universidad, durante 2 años. ¿15 años? Valeria calculó rápidamente. Entonces se conocieron cuando tenían 20 y 22 años. Yo estaba en el 4º año de Derecho, ella en el 2º año de Educación. La voz de Eduardo se volvió más suave, cargada de recuerdos. Nos conocimos en una fiesta de la Universidad de Barcelona. Ella estaba sentada sola, leyendo un libro en medio del caos. Valeria permaneció en silencio, intuyendo que necesitaba dejarlo hablar. Me enamoré de ella en la primera conversación, continuó Eduardo. Mariana siempre fue especial, inteligente, determinada, con una fuerza interior que nunca vi en nadie más. Planeamos todo juntos. Casarnos. Después de graduarnos, ella quería dar clases en escuelas públicas. Yo soñaba con ser fiscal. ¿Y qué pasó? Eduardo cerró los ojos, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Mi padre descubrió sobre la relación. Roberto Silveira no era solo un abogado exitoso, era un hombre obsesionado con el estatus social. Descubrió que Mariana venía de una familia sencilla. El padre era portero, la madre limpiadora. Para él era inaceptable que su hijo se relacionara con alguien de clase inferior. Dios mío, murmuró Valeria, me dio un ultimátum: terminar con Mariana o sería desheredado y perdería la beca integral que había conseguido para mí en la Universidad de Harvard. Tenía 22 años, Valeria. Pensé que podía enfrentar a mi padre, que podía elegir el amor. Pero no eligió. Eduardo abrió los ojos y Valeria vio lágrimas que luchaba por contener. Elegí. Le dije que me casaría con Mariana con o sin su aprobación. Fue cuando él jugó su carta final. Eduardo se detuvo, como si las próximas palabras fueran demasiado venenosas para ser pronunciadas. Dijo que había contratado una investigación sobre su familia,
que había descubierto que el padre de Mariana estaba involucrado con drogas, que tenía deudas con traficantes. Dijo que si no terminaba la relación, ellos iban a resolver el problema a su manera. ¿Estaba amenazando a su familia? Lo estaba, y yo lo creí. Mi padre tenía conexiones con personas peligrosas a través de algunos clientes. No podía arriesgar la vida de Mariana o de su familia. Valeria sintió una punzada de comprensión, pero también de ira. ¿Entonces usted simplemente desapareció? Recogí mis cosas una mañana de lunes y me fui. Dejé solo una nota. Pensé que era mejor que ella me odiara a ponerla en peligro. Y se fue a Harvard. Sí, pasé 5 años. Allí me especialicé en derecho corporativo. Construí la carrera que mi padre quería para mí. Pero nunca pasó un día sin que pensara en ella. Eduardo levantó la vista hacia Valeria. Cuando volví a España, hace 8 años, intenté encontrarla. Contraté detectives, busqué en redes sociales, contacté a excompañeros de la Universidad de Barcelona. Nada. Era como si Mariana López hubiera desaparecido del mundo. Ella cambió de carrera, murmuró Valeria. Después de que usted se fue, abandonó la educación y estudió administración en una universidad privada. Trabajaba de día para pagar sus estudios. Eduardo la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Porque Mariana me lo contó. Dijo que tuvo un novio en su juventud que le rompió el corazón y que por eso decidió cambiar completamente de vida. Nunca imaginé que fuera usted. Se quedaron en silencio durante unos minutos, el peso de la revelación flotando entre ellos. Doctor Eduardo, dijo Valeria finalmente, usted dijo que es el padre del bebé, pero eso es imposible. Mariana conoció a ese Bruno hace menos de un año y ellos... No soy el padre biológico, Eduardo interrumpió, pero cuando le dije a la médica que era el padre, quise decir que me gustaría hacerlo. La brutal honestidad. La confesión dejó a Valeria sin palabras. 15 años, Valeria, 15 años imaginando cómo sería nuestra vida juntos, qué hijos tendríamos, qué familia construiríamos. Cuando descubrí que Mariana estaba aquí, embarazada, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. ¿Pero ella no sabe nada de esto? No sabe que mi padre mintió sobre las amenazas. No sabe que intenté encontrarla. Para ella, yo soy solo el cobarde que la abandonó sin explicación. Antes de que Valeria pudiera responder, una enfermera se acercó a ellos. Familiares de Mariana López, ella está despierta, y preguntando por su amiga. Valeria se levantó, pero Eduardo dudó. Ve con ella, dijo él. Yo esperaré aquí. Doctor Eduardo. Valeria se giró antes de seguir a la enfermera. ¿Va a contarle la verdad? No sé si tengo ese derecho, no después de 15 años. Todo el mundo tiene derecho a la verdad, dijo Valeria firmemente, especialmente alguien a quien amamos. 15 minutos después, Valeria volvió a la sala de espera con una expresión sombría. Ella quiere hablar con usted. Eduardo se levantó inmediatamente. ¿Cómo está? Físicamente, estable. Emocionalmente. Valeria sacudió la cabeza. Ella escuchó cuando usted le dijo a la médica que era el padre. Una enfermera comentó sin querer. Dios mío. Doctor Eduardo, ella está muy confundida y herida. Por favor, sea amable con ella. Eduardo asintió y se dirigió al ascensor, las piernas temblando ligeramente. 15 años de arrepentimiento y añoranza habían llevado a este momento. Una conversación que podría cambiarlo todo o destruir cualquier oportunidad de redención que aún pudiera tener. La habitación 412 era pequeña pero cómoda, con una ventana que daba a los jardines del hospital. Mariana estaba sentada en la cama, vistiendo la bata de hospital azul claro, una mano siempre
reposando protectora sobre su barriga. Se había lavado la cara, peinado el cabello y logrado recomponer parcialmente su compostura. Pero Eduardo podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. «Hola», dijo él titubeante, deteniéndose en la entrada. «Puedes entrar», respondió ella, su voz cuidadosamente neutra. Eduardo se acercó lentamente, como si ella fuera un animal herido que podría huir ante cualquier movimiento brusco. «¿Cómo estás?» «Bien, el bebé está bien». Una pausa. «Gracias por ayudarme hoy, Mariana. La enfermera dijo que te presentaste como el padre de mi hijo». Su voz permanecía calma, pero Eduardo podía ver la tormenta detrás de sus ojos. «Me gustaría saber por qué». Eduardo se sentó en la silla al lado de la cama, sus manos cerrándose y abriéndose nerviosamente. «Porque cuando te vi allí, mal, cargando a un niño, todo lo que quería era proteger a ustedes dos». «Eduardo, no tienes el derecho». «Lo sé», interrumpió él. «Sé que no tengo el derecho de importarme, de querer protegerte, de estar aquí, pero no puedo evitarlo». Mariana lo estudió en silencio durante largos momentos. «¿Por qué te fuiste?», preguntó finalmente, su voz rompiéndose ligeramente. «Después de 2 años juntos, ¿por qué simplemente desapareciste?». Eduardo sabía que había llegado el momento de la verdad, pero al mirar a Mariana, embarazada, vulnerable, aún recuperándose de un episodio de estrés que él había ayudado a causar, se preguntó si ella soportaría escuchar sobre las manipulaciones de su padre, sobre las amenazas que ni siquiera existían. «Mariana», comenzó él lentamente, «hay muchas cosas que no sabes sobre esa época». Mariana levantó la mano, interrumpiendo a Eduardo antes de que pudiera continuar. «No», dijo ella, su voz adquiriendo una firmeza que él no esperaba. «No quiero escuchar explicaciones ahora. No aquí, no así». Eduardo se inclinó hacia adelante, en la silla, la frustración evidente en su expresión. «Mariana, por favor, necesitas entender». «¿Necesito entender?». La voz de ella subió ligeramente y ella hizo un esfuerzo consciente por calmarse, recordando dónde estaba y el estado delicado del bebé. «Eduardo, tuviste 15 años para darme explicaciones». «15 años». Ajustó las almohadas detrás de sí, winceando ligeramente con el movimiento. El suero goteaba lentamente en su brazo izquierdo y los monitores emitían bips suaves y constantes. «¿Sabes lo que hice después de que te fuiste?», preguntó ella, mirando por la ventana hacia los jardines del hospital. «Esperé, durante 3 meses enteros. Esperé que volvieras. Revisaba mi correo electrónico decenas de veces al día. Dormía con el celular debajo de la almohada por si llamabas. Inventé 1000 excusas para que hubieras desaparecido así». Eduardo cerró los ojos, la culpa pesando sobre él como plomo líquido. «Pensé que te habían secuestrado. Llamé a hospitales, comisarías. Tu padre me dijo que estabas siguiendo tu destino y me cerró la puerta en la cara». Mariana giró el rostro hacia él, y Eduardo vio lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Fue cuando finalmente entendí que simplemente me habías abandonado». «Mariana, ¿sabes cuántas veces cambié de universidad?». 3, porque cada lugar me recordaba a ti. Abandoné la educación, ese sueño de cambiar el mundo a través de la educación que compartíamos. Pagué para estudiar administración en una universidad privada trabajando de limpiadora. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Trabajé en tiendas, oficinas, limpieza de edificios, cualquier cosa que me diera dinero para sobrevivir y estudiar. Construí una vida entera sin ti, Eduardo. Una vida que funciona, que me da dignidad, que me permite mantener a mi hijo. Eduardo se forzó a preguntar, aunque la respuesta pudiera destruirlo. «¿Tú amaste a alguien más?».
Mariana rió, pero no había humor en el sonido. ¿Amé? ¿Quieres decir si logré confiar en alguien lo suficiente para amar después de que me enseñaste que las promesas no significan nada? Eso no es justo. ¿No es justo? Mariana se inclinó hacia adelante, sus ojos chispeando. ¿Sabes que no es justo? Que aparezcas en mi vida ahora, cuando estoy embarazada y vulnerable, cuando he construido una estabilidad emocional que me costó años de terapia conseguir. Eduardo permaneció en silencio, sabiendo que ella tenía razón. Bruno, continuó Mariana, mencionando al padre biológico del bebé, no fue un amor. Fue un intento desesperado de probarme a mí misma que aún era capaz de confiar en alguien. Y mira cómo terminó. ¿Qué pasó entre ustedes? Mariana dudó, como si decidiera cuánto debía compartir. Nos conocimos el año pasado, en un curso de gestión empresarial que la empresa de limpieza ofreció. Él estaba visitando Barcelona por trabajo. Era encantador, atento, diferente. Se detuvo, pasando la mano por su barriga. Durante 4 meses, él volaba a Barcelona cada fin de semana. Hablaba de mudarse aquí y de construir algo juntos. Eduardo sintió una punzada de celos que no tenía derecho a sentir. Cuando descubrí que estaba embarazada, lo llamé de inmediato. Pensé que sería una buena sorpresa. Después de todo, siempre hablábamos de familia, de futuro. La voz de Mariana se volvió más baja. Él pidió un tiempo para procesar la información. Una semana después, envió un mensaje diciendo que no estaba listo para ser padre, que nuestra relación había sido prematura. ¿Te abandonó embarazada? No exactamente. Ofreció dinero para resolver el problema. Cuando rechacé, dijo que respetaría mi decisión, pero que no formaba parte de sus planes. Eduardo sintió una intensa rabia crecer en su pecho. ¿Cómo alguien podía abandonar a Mariana y a su propio hijo? ¿Es por eso que estás en Barcelona sola? Estoy en Barcelona porque aquí es donde puedo trabajar, mantenerme y criar a mi hijo. La empresa de limpieza me ofreció una promoción a gerente, un mejor salario. Barcelona tiene más oportunidades. Permanecieron en silencio durante unos minutos, el peso de 15 años de vida separada flotando entre ellos. Mariana, dijo Eduardo finalmente, sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero ¿alguna vez has pensado en darme una oportunidad para explicar lo que realmente pasó? ¿Para qué?, preguntó ella cansada. Para que me cuentes lo difícil que fue elegir entre mí y tu carrera. Cómo Harvard era una oportunidad única, cómo yo no cabía en tus planes de futuro. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Mariana se giró completamente hacia él, desafiándolo. Cuéntame, Eduardo, ¿cómo decidiste que 2 horas de conversación con tu padre valían más que 2 años conmigo? Eduardo abrió la boca, luego la cerró. ¿Cómo explicar que había creído que la estaba protegiendo? ¿Cómo contar sobre las amenazas que ahora sabía que eran falsas sin sonar como si estuviera inventando excusas? Fue complicado, dijo él débilmente. Mariana rió nuevamente. El sonido, aún más amargo que antes. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Creo que la explicación simple es la verdadera. Eras joven, ambicioso, y cuando llegó el momento de elegir entre amor y éxito, elegiste lo que parecía más seguro. Mariana, no. Y está bien, continuó ella, su voz volviéndose más firme. Las personas toman decisiones. Tú tomaste la tuya, yo tomé las mías. Construimos vidas diferentes. Pero ahora eres mi jefe y yo soy tu empleada. Eso es todo. El tono final en su voz hizo que Eduardo entendiera que la conversación había llegado a su fin. Se levantó lentamente, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Mariana, quiero que sepas que tu empleo está garantizado
independientemente de cualquier cosa entre nosotros, eres una profesional excelente. Gracias, dijo ella formalmente. Y si necesitas algo, licencia médica, días libres para consultas, hablaré con recursos humanos. Eduardo asintió, entendiendo que estaba siendo despedido. Llegó hasta la puerta del cuarto, pero se giró una última vez. Mariana, nunca dejé de amarte. Ella lo miró por un largo momento, y él vio una mezcla de dolor y rabia en sus ojos. Eduardo, dijo ella suavemente, a veces amar no es suficiente. A veces las personas que amamos necesitan que tomemos decisiones difíciles para protegerlas. Y a veces es demasiado tarde para corregir los errores. Mientras Eduardo salía del hospital en la madrugada barcelonesa, con la lluvia ligera mojando su traje arrugado, sabía que Mariana le había dado mucho más que una reprimenda. Ella le había dado una lección sobre consecuencias, sobre cómo las decisiones que tomamos para proteger a las personas que amamos pueden herirlas más profundamente que la verdad jamás lo haría. Y por primera vez en 15 años, Eduardo López se preguntó si su versión de la historia, donde él era el héroe trágico que se sacrificó por el bien de la mujer amada, no era solo una mentira conveniente que se había contado a sí mismo. Quizás Mariana tenía razón, quizás simplemente había elegido el camino más fácil, y quizás realmente era demasiado tarde para cambiar eso. 3 semanas después del episodio en el hospital, Mariana regresó al trabajo con una determinación férrea de mantener las cosas exactamente como estaban antes de la conversación con Eduardo. La doctora Paula había autorizado su regreso con la condición de que redujera la carga de trabajo y evitara situaciones de estrés, recomendaciones que Mariana siguió religiosamente, pero no por los motivos que la médica imaginaba. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó doña Carmen en la mañana del lunes, observando a Mariana organizar metódicamente su cronograma de limpieza. Mucho mejor, gracias. El descanso ayudó mucho. Mariana sonrió, pero doña Carmen, con su experiencia en leer personas, notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. De hecho, Mariana había pasado las 3 semanas de ausencia elaborando una estrategia militar de supervivencia emocional. Creó nuevos horarios, nuevas rutas, nuevos protocolos que minimizarían cualquier posibilidad de encuentro casual con Eduardo. Habló largamente con Valeria sobre la importancia de mantener la información profesional y personal separadas, e incluso consideró pedir una transferencia a otro cliente de la empresa de limpieza. Pero fue su orgullo lo que la impidió huir. Mariana López había construido una reputación sólida, basada en la competencia y el profesionalismo. No iba a permitir que una situación personal, por más compleja que fuera, perjudicara su carrera. Eduardo, por su parte, estaba luchando sus propias batallas internas. La conversación en el hospital había sido un espejo brutal donde vio reflejadas todas las justificaciones. Mariana López había construido a lo largo de los años. Las palabras de Mariana, a veces es tarde para corregir los errores, resonaban en su mente durante las reuniones, las audiencias, las largas noches trabajando solo en la oficina. Doctor Eduardo López. Leticia entró en su oficina un jueves por la tarde cargando una carpeta de documentos. ¿Tiene un minutito? Claro, Leticia. ¿Qué pasa? Es sobre la supervisión del equipo de limpieza, dijo ella, sentándose en la silla frente a su mesa con una expresión cuidadosamente neutra. He recibido algunas preocupaciones. Eduardo levantó los ojos de los documentos que estaba revisando. ¿Qué tipo de preocupaciones? Bueno, algunos empleados comentaron que la gerente de limpieza ha estado muy distante últimamente, evitando contacto, saliendo más temprano, no participando en los eventos sociales de la empresa.
Eduardo sintió una punzada en el estómago, pero mantuvo la expresión neutra. Mariana ha tenido algunos problemas de salud recientes. Es natural que esté siendo más cautelosa. Claro, claro, concordó Leticia rápidamente. Pero también ha habido comentarios sobre que la calidad del trabajo está comprometida. ¿Qué comentarios? Algunos abogados mencionaron que sus oficinas no están siendo limpiadas con la misma atención a los detalles de antes. Quizás sería prudente considerar un cambio de supervisión. Eduardo estudió a Leticia cuidadosamente. En 3 años trabajando con ella, había aprendido a reconocer cuando tenía una agenda oculta, y en este momento, definitivamente la tenía. Leticia, ¿qué abogados específicos hicieron esas quejas? Ella dudó por una fracción de segundo. Bueno, el doctor Roberto mencionó que su archivo no estaba siendo organizado adecuadamente. Voy a hablar personalmente con el doctor Roberto sobre esto, interrumpió Eduardo, y me gustaría ver un informe detallado de todas esas supuestas quejas hasta el final de la semana. Claro, doctor Eduardo. Solo estoy tratando de mantener la calidad de la oficina. Sé que lo estás y aprecio tu dedicación, pero prefiero verificar la información personalmente antes de tomar cualquier decisión sobre cambios de personal. Después de que Leticia salió, Eduardo permaneció sentado por varios minutos, tamborileando los dedos en la mesa. Conocía lo suficiente las dinámicas políticas de una oficina de abogados para saber cuándo alguien estaba tratando de sabotear a otro empleado, y tenía una sospecha muy fuerte sobre los verdaderos motivos detrás de las preocupaciones de Leticia. 2 horas después, Eduardo bajó personalmente a los pisos inferiores para hablar con el doctor Roberto, uno de los socios. Señor Roberto, ¿puedo hablar contigo sobre el equipo de limpieza? El doctor Roberto, un hombre de 65 años con cabello completamente blanco y gafas de grueso cristal, miró a Eduardo con sorpresa. ¿Equipo de limpieza? ¿Qué tienen ellos? Leticia mencionó que tenías algunas quejas sobre la organización de tu archivo. ¿Quejas? El doctor Roberto se rió. Al contrario, Eduardo. Esa chica nueva, Mariana, es excelente. Mi oficina nunca ha estado tan organizada. Incluso creó un nuevo sistema para los procesos que está ahorrando tiempo a mi secretaria. Eduardo sintió una mezcla de alivio y rabia. Gracias, Roberto. Era solo para confirmar. En los días siguientes, Eduardo se tomó la molestia de verificar discretamente con otros socios y empleados sobre el desempeño de Mariana. Todos los comentarios fueron consistentemente positivos. Mariana no solo mantenía el estándar de calidad habitual, sino que había implementado mejoras significativas en varias áreas. Fue el viernes siguiente que Eduardo decidió confrontar a Leticia directamente. Leticia, ¿dónde está el informe que pedí sobre las quejas del equipo de limpieza? Ella miró hacia arriba de su computadora, claramente incómoda. Estoy todavía compilando la información, doctor Eduardo. Es interesante porque hablé personalmente con el doctor Roberto y otros colegas esta semana. Ninguno de ellos hizo ninguna queja sobre Mariana López. De hecho, todos elogiaron su trabajo. El rostro de Leticia se sonrojó. Quizás malinterpreté algunos comentarios. Leticia, Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz asumiendo el tono que usaba en los tribunales cuando estaba a punto de desenmascarar a un testigo mentiroso. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando conmigo? 3 años, doctor Eduardo. Y en estos 3 años, ¿cuántas veces he tenido que cuestionar tu competencia o honestidad? Nunca. Exactamente. Por eso te estoy dando la oportunidad de explicarme por qué inventaste quejas sobre una empleada ejemplar. Leticia permaneció en silencio,
Durante largos momentos, claramente debatiendo internamente cuánto debía revelar. «Doctor Eduardo», dijo ella finalmente, «solo estaba preocupada por el ambiente laboral». ¿Ambiente laboral? Noté una tensión entre usted y Mariana. Pensé que quizás sería mejor para todos si ella fuera transferida a otro cliente. Eduardo se recostó en la silla, estudiando a Leticia con nueva perspectiva. ¿Qué tipo de tensión? Bueno, ustedes claramente se conocen, y desde que ella llegó, usted ha estado diferente. ¿Diferente cómo? Distraído, preocupado. No es profesional que un jefe se involucre emocionalmente con empleados subordinados. «Pare ahí», Eduardo interrumpió, su voz volviéndose peligrosamente baja. ¿Está insinuando que hay algo inapropiado entre yo y Mariana? No, no exactamente, pero... Leticia, voy a ser muy claro sobre una cosa. Mariana López es una profesional ejemplar que merece respeto y seguridad en el ambiente laboral. Si descubro que estás esparciendo insinuaciones sobre ella o tratando de sabotear su carrera de cualquier forma, consideraré esto acoso laboral y tomaré las medidas legales apropiadas. Leticia palideció. Doctor Eduardo, yo nunca... Además, continuó él, mentir al jefe sobre quejas de clientes es una falta grave que puede resultar en despido por causa justificada. ¿Entiendes la seriedad de la situación? Sí, señor. Excelente. No quiero escuchar una sola palabra más sobre cambios en el equipo de limpieza, a menos que haya razones legítimas y documentadas. ¿Está claro? Perfectamente claro, doctor Eduardo. Después de que Leticia salió de su oficina, Eduardo se levantó y fue hasta la ventana que daba al patio interno del edificio. Allí abajo podía ver a Mariana supervisando a 2 empleadas más jóvenes en la limpieza de las áreas externas. A pesar de estar embarazada de casi 6 meses, mantenía la postura elegante y la eficiencia que siempre la caracterizaron. Eduardo se dio cuenta de que estaba enfrentando un dilema ético complejo. Como empleador, tenía la responsabilidad de proteger a Mariana de cualquier forma de acoso o sabotaje en el ambiente laboral. Pero como el hombre que Mariana había amado y herido, cualquier acción que tomara en su defensa podría ser malinterpretada, tanto por otros empleados como por la propia Mariana. Fue entonces que tomó una decisión que cambiaría completamente la dinámica de la situación. El lunes siguiente, Eduardo convocó una reunión general con todos los empleados de la oficina, abogados, secretarias, personal de apoyo y equipo de limpieza. «Me gustaría aprovechar esta oportunidad», dijo él de pie frente a la sala de conferencias principal, para reconocer oficialmente el trabajo excepcional que nuestro equipo de limpieza ha realizado, especialmente bajo la supervisión de Mariana López. Mariana, sentada al fondo de la sala junto a Valeria, sintió que su corazón se aceleraba. No había sido avisada de que sería mencionada públicamente. Mariana implementó varias mejoras en nuestros procesos de organización y limpieza que resultaron en ahorro de tiempo y aumento de la eficiencia para todos nosotros. Como reconocimiento, anuncio que ella está siendo promovida a Coordinadora General de Limpieza, con un aumento salarial significativo y responsabilidades ampliadas. El silencio en la sala fue seguido por aplausos entusiastas. Mariana estaba en total shock. No había solicitado la promoción, no había sido consultada sobre cambios en su posición. Además, continuó Eduardo, Mariana recibirá un paquete de beneficios ampliado que incluye un plan de salud premium, licencia de maternidad extendida y ayuda para el cuidado del bebé cuando nazca. Después de la reunión, mientras los empleados se dispersaban,
Mariana se acercó a Eduardo con una mezcla de gratitud y confusión. Eduardo, doctor López, corrigió ella rápidamente. ¿Puedo hablar con usted? Claro, ¿mi oficina? 5 minutos después, estaban cara a cara nuevamente, pero esta vez con una dinámica completamente diferente. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Mariana directamente. Porque te lo mereces, respondió Eduardo simplemente. Y porque me di cuenta de que algunos empleados estaban cuestionando tu trabajo injustamente. Mariana lo estudió cuidadosamente. ¿Esto tiene que ver con nuestra historia? Tiene que ver con justicia profesional, dijo Eduardo. Pero también se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. También tiene que ver con el hecho de que quiero asegurarme de que tú y tu bebé tengan seguridad y estabilidad. No como alguien de tu pasado, sino como tu empleador responsable. Mariana permaneció en silencio por algunos momentos. Gracias, dijo ella finalmente, por la promoción y los beneficios. Pero, Eduardo, esto no cambia nada entre nosotros. Lo sé, respondió él, y no esperaba que cambiara. Pero cuando Mariana salió de su oficina, ambos sabían que algo había cambiado. Eduardo había probado a través de acciones concretas que estaba dispuesto a poner su bienestar por encima de cualquier incomodidad personal. Y Mariana, por primera vez desde que lo reencontró, se preguntó si tal vez había más en su historia de lo que ella imaginaba. Julio llegó a Barcelona trayendo consigo los días más fríos del año y una rutina extrañamente cómoda para Mariana. La promoción había cambiado significativamente su dinámica en la oficina. Ahora tenía una sala propia en el 29º piso, equipada con computadora, teléfono y una pequeña mesa de reuniones donde coordinaba las actividades de los 3 equipos de limpieza bajo su supervisión. Doña Mariana, usted parece una ejecutiva de verdad, bromeó Valeria una mañana de martes, encontrando a la amiga revisando hojas de cálculo de suministros en su nueva sala. Mariana sonrió, una mano reposando sobre la barriga de 6 meses y medio. Todavía me estoy acostumbrando, para ser sincera. Ayer soñé que estaba limpiando mi propia sala. Las dos rieron, pero había una ligereza genuina en el aire que no existía desde hacía meses. La promoción había dado a Mariana no solo estabilidad financiera, sino también una sensación de propósito renovado. Descubrió que le gustaba la parte administrativa del trabajo, creando cronogramas eficientes, entrenando nuevos empleados, implementando protocolos de calidad. ¿Y cómo va la situación con ya sabes quién?, preguntó Valeria discretamente, cerrando la puerta de la sala. Profesional, respondió Mariana firmemente. Él cumplió su palabra. Desde la promoción, nuestras interacciones son estrictamente sobre trabajo. Era cierto. Eduardo había mantenido una distancia respetuosa, comunicándose con Mariana solo a través de correos electrónicos formales o reuniones con otros supervisores presentes. Cuando se cruzaban en los pasillos, intercambiaban saludos educados. «Buenos días, Mariana. Buenos días, doctor López», y seguían sus caminos. Pero Valeria, con su intuición aguda para las relaciones humanas, notaba detalles que Mariana prefería ignorar. Cómo Eduardo siempre preguntaba discretamente sobre su bienestar durante las reuniones generales. Cómo él había aprobado personalmente la compra de una silla ergonómica especial para embarazadas para su sala. Cómo sus ojos se detenían por una fracción de segundo más cuando ella pasaba por la recepción. «Mariana», dijo Valeria, sentándose en la silla frente a la mesa, «¿puedo darte un consejo de alguien que ha vivido más que tú?» «Claro. A veces, cuando nos lastimamos mucho, construimos muros tan altos que ni siquiera podemos ver si la persona del otro lado ha cambiado de verdad». Mariana dejó de teclear y miró a la amiga. «Valeria,
No estoy diciendo que debas perdonar o olvidar, continuó Valeria rápidamente. Estoy diciendo que tal vez observes. El doctor Eduardo no está actuando como un hombre que abandonó a una mujer por ambición. Está actuando como un hombre que carga una culpa muy pesada. Antes de que Mariana pudiera responder, su teléfono sonó. Mariana López. Hola, Mariana. Soy Bruno. Mariana sintió que su estómago se contraía. Había bloqueado el número de Bruno meses atrás, pero él estaba llamando desde un número desconocido. Bruno, ya te dije que no quiero... Mariana, por favor, escúchame solo un minutito. Estoy aquí en Barcelona. ¿Qué? Valeria notó el cambio inmediato en la expresión de Mariana y se levantó, preocupada. Llegué ayer. Estoy hospedado en un hotel en la Vila Olimpia. Necesito hablar contigo en persona. Bruno, no tenemos nada. ¿De qué hablar? Lo dejé muy claro. Es sobre el bebé, Mariana. Cambié de idea. Quiero asumir mis responsabilidades. Mariana sintió que el mundo giraba ligeramente. ¿Cómo así? Quiero que lo intentemos de nuevo. Quiero ser padre. Quiero cuidar de ustedes dos. Puedo encontrarte esta noche. Podemos cenar, hablar bien. No, dijo Mariana inmediatamente. No voy a encontrarte. Mariana, por favor. Bruno, tuviste 7 meses para cambiar de idea. 7 meses en los que construí una vida estable aquí. No te necesito más. Pero es mi hijo. La frase salió demasiado alta y Mariana notó que algunas personas en el pasillo habían girado la cabeza. Bruno, voy a colgar ahora y no quiero más llamadas tuyas. Mariana, si no quieres hablar por las buenas... Colgó antes de que él pudiera completar la amenaza implícita. ¿Quién era?, preguntó Valeria. Bruno, el padre del bebé. Está en Málaga y quiere hablar. ¿Vas a ir? Claro que no. Mariana pasó las manos por su rostro, sintiendo un dolor de cabeza comenzar. Valeria, ¿puedes darme unos minutos? Necesito pensar. Valeria salió, pero no antes de darle un abrazo reconfortante a la amiga. Mariana intentó concentrarse en el trabajo el resto de la mañana, pero su mente estaba en turbulencia. ¿Por qué Bruno había aparecido ahora? ¿Qué quería realmente? ¿Y por qué su primera reacción había sido de pánico en lugar de alivio? Alrededor del mediodía, estaba saliendo a almorzar cuando encontró a doña Carmen en la recepción. Mariana, querida, ¿cómo estás? Bien, gracias, doña Carmen. Antes de que se me olvide, un chico pasó por aquí más temprano preguntando por ti. Dijo que era un amigo de Málaga. Mariana sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué chico? Bonito, bien vestido, cabello rizado. Dijo que era una sorpresa. Pidió no contar que estaba aquí. Carmen frunció el ceño. Pero algo me pareció extraño en él. Una mujer de mi edad desarrolla un instinto para estas cosas. ¿Qué quería saber? ¿Tus horarios? ¿En qué piso trabajas? No le dije nada, por supuesto. Dije que estabas en una reunión y que debía llamar directamente. Mariana se sintió invadida. Bruno había venido a su lugar de trabajo, preguntado a colegas sobre ella, intentando descubrir su rutina. Gracias por no dar información, doña Carmen. De nada, querida, pero ¿está todo bien? Te ves pálida. Está todo bien, es solo complicado. Mariana salió a almorzar perturbada, mirando por encima del hombro, esperando ver a Bruno aparecer en cualquier momento. Comió rápidamente en un restaurante japonés cercano al edificio, revisando su celular constantemente en busca de nuevas llamadas. Fue cuando regresaba a la oficina que lo vio. Bruno García estaba apoyado en un coche importado frente al edificio, vistiendo un traje azul claro y gafas de sol, claramente esperándola. A sus 32 años, mantenía el físico atlético que la había atraído inicialmente. Alto, hombros anchos, el tipo de hombre que llamaba la atención donde quiera que fuera. Hola, Mariana. Ella se detuvo a 3 metros de distancia de él,
¿Qué haces aquí, Bruno? Necesitamos hablar. Se alejó del coche acercándose lentamente. No quisiste atenderme por teléfono, porque no tengo nada que decirte. Estoy seguro de que sí. Su tono era amigable, pero había algo debajo que la incomodaba. 7 meses es mucho tiempo, Mariana. Tú cambiaste, yo cambié. Yo cambié. Mariana cruzó los brazos, protegiendo inconscientemente su barriga. Bruno, me abandonaste embarazada. Dijiste que debía resolver el problema. ¿Cómo exactamente eso me cambió? Estaba asustado, lo admito, pero ahora entiendo que huí de la mejor cosa que me ha pasado. Mariana lo estudió cuidadosamente. Bruno siempre había sido encantador. Sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Pero ahora, mirándolo con la experiencia de 7 meses de independencia total, ella percibía la manipulación detrás de las palabras dulces. Bruno, he construido una vida aquí. Tengo un trabajo que amo, estabilidad financiera, un departamento. ¿Y crees que no puedo ofrecerte cosas mejores? Él gesticuló hacia el coche. Mariana, soy socio en una empresa de marketing digital. Puedo darte una casa, seguridad. No necesito que me des nada. Pero nuestro hijo necesita un padre. La frase la golpeó como un puñetazo. Durante meses, Mariana se había convencido de que sería suficiente para criar al niño sola, que el amor materno compensaría la ausencia paterna. Pero había momentos, cuando veía familias completas en el parque, cuando imaginaba explicar al hijo por qué papá no estaba cerca, en los que se preguntaba si estaba siendo egoísta. Bruno, dijo ella lentamente, no puedes simplemente aparecer y decidir que quieres ser padre. No funciona así. Pero puedo intentar redimirme. Él dio otro paso en su dirección. Mariana, te amo. Siempre te he amado. Fue el miedo lo que me hizo actuar de esa manera. Mariana sabía que estaba mintiendo. Bruno nunca le había dicho que la amaba durante los 4 meses que estuvieron juntos. Siempre hablaba sobre conexión, química, compatibilidad, pero nunca amor. No creo en ti, dijo ella simplemente. Fue entonces cuando Bruno mostró su verdadero rostro. Mariana, soy el padre biológico de este niño. Tengo derechos legales. ¿Qué derechos? Firmaste un documento renunciando a la paternidad cuando ofreciste dinero para el aborto. Bruno sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Ese documento no vale nada legalmente, y puedo probar que intenté retomar contacto varias veces, pero tú me lo impediste. Mariana sintió una ola de pánico. No sabía exactamente cuáles eran los derechos legales de Bruno, pero la forma en que hablaba sugería que había consultado a un abogado. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Quiero que vuelvas a Málaga conmigo, que nos casemos, formemos una familia de verdad. ¿Y si no quiero? Bruno se acercó más, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar. Entonces voy a presentar una demanda de paternidad y custodia compartida. Nuestro hijo pasará la mitad del tiempo en Málaga conmigo. Tendrás que explicar a un juez por qué impediste que el padre conociera a su propio hijo. Mariana sintió que las piernas se le debilitaban. La idea de que su bebé fuera forzado a viajar entre ciudades, de tener la custodia dividida con un hombre en quien no confiaba, era aterradora. Piensa bien, Mariana, dijo Bruno, volviendo al tono dulce. ¿Por qué complicarlas? ¿Podemos ser una familia feliz? Se dirigió hacia el coche, pero antes de entrar se dio la vuelta una última vez. Estoy en el Hotel Intercontinental hasta el viernes. Esperaré tu llamada. Mariana permaneció parada en la acera mucho tiempo después de que el coche de Bruno desapareciera en el tráfico barcelonés. Se sintió pequeña, vulnerable, completamente despreparada para lidiar con amenazas legales complejas. Fue entonces que se dio cuenta de dónde estaba,
frente al edificio que albergaba uno de los despachos de abogados más respetados de Barcelona. Y por primera vez en meses, Mariana se preguntó si tal vez Eduardo podría ayudarla. Mariana pasó el resto de la tarde en un estado de ansiedad creciente. Cada vez que el teléfono sonaba, cada vez que alguien llamaba a la puerta de su oficina, su corazón se aceleraba. Intentó concentrarse en los informes mensuales de suministros, pero las palabras de Bruno resonaban en su mente. Derechos legales, custodia compartida, nuestro hijo. A las 5 de la tarde, cuando el movimiento de la oficina comenzó a disminuir, Mariana tomó una decisión que habría considerado impensable por la mañana. Subió al 30º piso. ¿Está el doctor López?, preguntó a doña Carmen, intentando mantener la voz firme. Sí, querida, pero está en videoconferencia con clientes de Londres. Debe terminar en unos 15 minutos. ¿Quieres esperar? Mariana asintió y se sentó en los sillones de cuero de la recepción, con las manos entrelazadas sobre su barriga. El bebé estaba inquieto, pateando insistentemente, como si sintiera la tensión de su madre. «Tranquilo, pequeño», murmuró ella, haciendo movimientos circulares sobre el tejido del vestido azul marino que llevaba. «Mamá va a resolver esto». 15 minutos se extendieron a 25. Mariana estaba considerando rendirse cuando la puerta de la oficina de Eduardo se abrió, y él apareció acompañado de 2 hombres de mediana edad en dirección a los ascensores. «Gracias por su tiempo, señor López. Estaremos en contacto», dijo uno de ellos con acento británico. «El placer fue mío. Que tenga un buen vuelo de regreso a Londres». Solo después de que los ascensores se cerraron, Eduardo notó a Mariana sentada en la recepción. Su expresión cambió inmediatamente de cordialidad profesional a preocupación. «Mariana, ¿ha pasado algo?» Doña Carmen, que estaba organizando papeles para irse, miró de uno a otro. «Voy a dejar que ustedes conversen. Buenas noches». Cuando quedaron solos en la recepción, Mariana se levantó, pero dudó antes de hablar. «Yo necesito un consejo legal». Eduardo la estudió cuidadosamente. Podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Claro, vamos a mi oficina». 2 minutos después, estaban sentados uno frente al otro. Mariana en el sillón de visitante, Eduardo detrás de su escritorio, manteniendo la distancia profesional que ambos habían establecido. «¿Qué ha pasado?», preguntó él amablemente. Mariana respiró hondo antes de comenzar. «El padre del bebé apareció hoy. Bruno está en Barcelona y está haciendo amenazas». Eduardo sintió una punzada de ira instantánea, pero mantuvo la expresión neutra. «¿Qué tipo de amenazas?» «Amenazas legales. Dijo que va a presentar una demanda de paternidad y pedir custodia compartida si no regreso a Málaga con él». «¿Puede hacer eso?» «No lo sé. Por eso estoy aquí». Mariana se inclinó hacia adelante. «Eduardo, doctor López, sé que nuestra situación es complicada, pero eres la única persona que conozco que entiende de derecho, y yo tengo miedo». La última frase salió como un susurro, y Eduardo sintió que su corazón se contraía. Ver a Mariana, siempre tan fuerte, tan determinada, admitiendo vulnerabilidad, despertó en él un instinto protector que había estado dormido durante 15 años. «Mariana, antes que nada, necesito dejar claro que puedo orientarte como abogado, pero no puedo representarte oficialmente». «¿Por qué no?» «Conflicto de intereses. Nuestra historia personal puede comprometer mi objetividad profesional». Mariana asintió, decepcionada pero no sorprendida. «Pero puedo explicarte tus derechos y recomendarte excelentes abogados de familia», continuó Eduardo. «Y puedo hacerlo ahora mismo si quieres». Durante 1 hora, Eduardo explicó metódicamente los aspectos legales de la situación de Mariana. Sí,
Bruno tenía derechos como padre biológico, pero no podía simplemente exigir que ella se mudara a Málaga. No, un documento renunciando a la paternidad no tenía valor legal si no se formalizaba en notaría con testigos. Sí, podría pedir custodia compartida, pero tendría que probar que era en el mejor interés del niño. La cuestión central, explicó Eduardo, es que los tribunales siempre priorizan el bienestar del niño. Un padre que abandonó a la madre embarazada y solo reapareció meses después con amenazas no tiene una posición muy fuerte. Mariana se sentía más tranquila con cada información. ¿Y si él presenta la demanda de todos modos? Entonces necesitarás un buen abogado de familia. Y yo conozco a los mejores. Eduardo tomó una hoja de papel y comenzó a anotar nombres y teléfonos. La doctora Claudia González es especialista en derecho de familia, muy respetada por los jueces. El doctor Roberto García tiene experiencia específica con casos de paternidad disputada. Se detuvo de escribir y miró a Mariana. Pero Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Llegaste a amar a ese hombre? La pregunta la tomó por sorpresa. Mariana guardó silencio por unos momentos, considerando cómo responder. Pensé que sí, por un tiempo, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que me enamoré de la idea de estar enamorada, de la posibilidad de formar una familia, de tener a alguien a mi lado. Hizo una pausa. Después de ti, después de lo que pasó entre nosotros, me tomó mucho tiempo volver a confiar en alguien. Bruno parecía seguro. ¿Y ahora? Ahora veo que nunca me conoció de verdad. Si me conociera, sabría que jamás aceptaría chantaje emocional o amenazas. Eduardo terminó de escribir los nombres y le entregó el papel a Mariana. Llama a uno de esos abogados mañana mismo, explica la situación completa. Y Mariana... ¿Sí? Si vuelve a molestarte, si aparece aquí en la oficina nuevamente, quiero que me llames inmediatamente. Eduardo, no necesitas... Sí necesito, interrumpió él firmemente. Como tu empleador, tengo responsabilidad por tu seguridad en el ambiente laboral. Trabajo. Y como alguien que se preocupa por ti, no voy a quedarme parado viendo cómo te amenazan. Mariana lo miró por un largo momento. Había algo en la forma en que él había dicho, alguien que se preocupa, que resonó diferente de todas las otras interacciones formales que habían tenido en los últimos meses. Gracias, dijo ella suavemente, por todo, por las orientaciones, por la promoción, por preocuparte. Eduardo se levantó cuando ella se levantó, pero antes de que Mariana llegara a la puerta, él dijo, «¿Mariana? ¿Puedo preguntarte una última cosa?» Ella se dio la vuelta. «Si no fuera por nuestra historia, si fuéramos solo jefe y empleada, habrías venido a pedirme ayuda». Mariana consideró la pregunta honestamente. «No lo sé. Tal vez no. Tal vez hubiera intentado resolverlo sola, como siempre lo hice. Entonces tal vez nuestra historia sirvió para algo después de todo». Esa noche Mariana llamó a la doctora Claudia González y pidió una consulta para la mañana siguiente. Se sintió más segura de lo que había sentido todo el día, no solo por tener orientación legal, sino por haber descubierto que aún podía contar con Eduardo cuando realmente lo necesitaba. Al día siguiente, armada con la orientación de la abogada, Mariana llamó a Bruno. «¿Has cambiado de idea?», preguntó él esperanzado. «No, te llamé para darte algunas informaciones legales que pensé que te gustaría saber». Ella explicó calmadamente que había consultado a un abogado que conocía sus derechos y que cualquier intento de chantaje o coerción sería documentado y usado en su contra en el tribunal. «Además», añadió ella, «descubrí que amenazar a una mujer embarazada puede considerarse violencia psicológica». Muy interesante. El tono de Bruno cambió completamente.
Mariana, no entiendes. Solo quiero lo mejor para nuestro hijo. Entonces demuéstralo. Inicia el proceso de paternidad si quieres. Establece una pensión alimenticia. Construye una relación respetuosa conmigo como madre de tu hijo. Pero deja de intentar controlarme. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Realmente has cambiado», dijo Bruno finalmente. «Sí», coincidió Mariana. «He cambiado». Ella colgó y por primera vez en meses se sintió completamente en control de su propia vida. Bruno dejó Barcelona al día siguiente sin iniciar ningún proceso. Aparentemente, su estrategia de intimidación había sido solo eso, una estrategia para evitar responsabilidades legales reales. 3 semanas después, Mariana recibió una transferencia bancaria de Málaga, la primera pensión alimenticia depositada puntualmente cada día 15, acompañada de una solicitud formal para conocer al bebé después del nacimiento. «Creo que entendió el mensaje», le dijo ella a Valeria, mostrando el comprobante bancario. «¿Y tú? ¿Entendiste algún mensaje?» Mariana frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «Mariana, cuando estabas desesperada, asustada, necesitando ayuda, ¿a quién corriste?» Mariana no respondió, pero sabía exactamente a dónde quería llegar Valeria. Había corrido hacia Eduardo, instintivamente, naturalmente, como si 15 años no hubieran pasado, y tal vez eso significara algo.